Ya. Ya habíamos indicado que nosotros teníamos un jacobiano, que sería x punto JU, que era la matriz de modelo diferencial, y habíamos dicho la diferencia entre modelo sistemático y modelo inverso. Habíamos indicado cuáles eran los métodos para forma directa y forma inversa. Forma directa era el método geométrico, el método de Navier-Hartenberg. Hemos visto el método geométrico, el método inverso de geometría algebraica y de desacoplo, que todavía no vemos, ¿sí? Y dentro del método geométrico hicimos un ejemplo que sería básicamente esto, donde sería el 1 sería el método geométrico y nos faltaría encontrar el punto x punto JU. ¿Cómo quedaría según ustedes aquí? Por favor, ¿podemos desarrollar? ¿Alguien me puede indicar cómo quedaría aquí si yo dejara en función de J? De sacar el x punto, que sería x punto 0 y el punto 0 igual a j por u, donde u serían los q punto, q1 punto y q2 punto. ¿Cómo me quedaría? A ver, Ali, no, a ver, entonces veamos de la lista. Morales, Sí, ¿cómo me quedaría? le estoy desarrollando. Pero sí está facilito. ¿Cómo quedaría el primer término, señor Morales? Sería... A ver, déjame verle, creo que me confundí aquí. Doc, una pregunta, en vez del teta 1 sería de ponerle Q1, ¿no? Para... Una matriz que multiplicado j por u me dé esto de aquí. Entonces yo lo que les decía es que los x punto y e punto deberían estar aquí. A ver, déjenme ver. Parece que no me han entendido lo que estoy pidiendo. Ahí serían x punto. A ver, señor Morales, ¿cómo me quedaría aquí? A ver, sería menos L1. Y hablamos primero Perdón, de Q1, Q1 punto, Q2 punto. ¿Y esta matriz de cuánto sería? Sería una de 2 por 2. Correcto. ¿Cómo me quedaría el primer término? Menos L1 seno de Q1. L1. Ya, L1. Menos L2. Menos L2 seno de Q1 más Q2. Correcto.
Correcto, quedaría ahí. Sí, Doc. Señor Solórzano, ¿cómo quedaría este término de aquí? Sí, Doc. Ese sería cero. ¿Sería ¿Cero? 0? No. A ver. Doc, a ver, el primero es menos L1 seno de Q1. El segundo es menos L2 seno de Q1 más Q2, ¿no? Claro. No, a ver. En- Este está multiplicando por Q1 punto más Q2 Ah, puntos. Sí, Entonces está aquí bien. tenemos un término de Q1 punto, ¿o no? Sí. sí. Entonces este término sí está bien. Ujú. Entonces, ¿a qué sería igual este de acá, señor Solórzano? Mm, no, Doc, no. No, no entiende lo que estamos haciendo. Sería menos L2 seno de Q1 más Q2, ¿no? Correcto, correcto, Ah, sí. correcto. Sí, sí. Es que claro, es el término, estamos multiplicando, o sea, esta matriz multiplicado por esto, ¿cómo sería? Sería esto de aquí por Q1 punto, más este término por Q2 punto. Eso es igual a X0. ¿A qué sería igual Y0? Y punto 02. Es igual a este término por Q1 punto. Y este término por Q2 puntos, ¿sí o no? Entonces sí se entiende por qué aquí tiene que ser menos L2 seno de Q1 más Q2. Sí, Doc. Sí. A ver, veamos si entendemos. Listo. ¿A qué es igual este término de aquí? L1 Es- coseno de Q1 más Ya, L2 coseno de Q1 más Q2. correcto, correcto, correcto. ¿Y este de acá? A ver, denme un segundito. Señor Catota. ¿A qué sería igual este término de El aquí? segundo término solo sería L2 coseno de Q1 más Q2. Correcto, correcto. Entonces, esto sería J por esto. Entonces J es igual a lo que acaban de mencionar. Por favor, les doy un minuto para que puedan ponerlo y seguimos avanzando, ¿sí? Y entonces lo que ustedes tienen es un modelo, fíjense, tienen esto. Tienen un modelo, el cual es un modelo cinemático, es un modelo cinemático directo de velocidad, ¿sí? Entonces este es el modelo cinemático directo de velocidad. Entonces cuando en pruebas de exámenes se les pida cuál es el modelo cinemático directo de velocidad, ustedes lo que tienen que hacer es encontrar el J. Y el J sería justamente el modelo. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes.
No, doctor. No, doctor. Ya. Listo, avancemos, por favor. De esto sí, les de subir virtual para que lo puedan ver. Sí, vamos avanzando. Okay. Hemos encontrado el modelo cinemático directo mediante método geométrico. El otro modelo, ¿cuál era el otro método que teníamos que hacer para encontrar el método directo? ¿Se acuerda? David Hatteberg. Sí, de David Hartenberg. Sí, esa es la otra forma. Entonces, pongamos como título, por favor, de David Hartenberg. Y sería encontrar el modelo directo mediante de David Hartenberg. Ya, entonces, ¿qué es lo que necesita este modelo? Básicamente lo que tiene que hacer es esto. Vamos a encontrar 4 parámetros. Vuelvo, insisto, ¿no? Entonces, de Navier-Hartenberg lo que me hace es determinar 4 parámetros. Estos 4 parámetros me permiten a mí determinar matrices de transformación homogénea. Estas matrices de transformación homogénea son las que me permiten a mí determinar si una matriz de transformación homogénea por cada articulación. Y una vez que tenga la matriz de transformación homogénea por cada articulación, multiplicando estas matrices de transformación, me da a mí el valor del efector final respecto al eje fijo, que es lo que hemos estado viendo. ¿Se acuerdan? En matrices homogéneas, matrices de transformaciones homogéneas. Repito. El método de Navier-Hartenberg básicamente es encontrar un modelo directo de un manipulador en este caso. Y se basa en encontrar basado en 4 parámetros. Entonces tiene que identificar 4 parámetros del modelo de Navier-Hartenberg. Con estos 4 parámetros se determinan las matrices de transformación por cada articulación. Una vez que se determinen las matrices de transformación por cada articulación, se multiplican estas matrices de transformación y se obtienen el valor del efector final. ¿Se acuerdan cómo hicimos las multiplicaciones de matrices de si gira 90, 70, se desplaza tanto? Así se multiplican las matrices y se tiene una matriz de transformación homogénea donde tiene la información de la posición final del efector final o el modelo, si es que lo hacen en forma general. No sé si en forma general se entiende lo que es el de Navier-Hartenberg, jóvenes. Sí. Ya, gracias. A ver, entonces, por favor, vamos viendo el gráfico, ¿no es cierto? Vamos construyendo este gráfico y vamos viendo cuáles serían esos parámetros, ¿sí? De Navier-Hartenberg. Miren, aquí tienen una articulación I. Aquí tienen otra articulación I más 1. Y el objetivo es encontrar estos 4 parámetros. Los parámetros son A sub I, D sub I, tita sub I y alfa sub I. Repito, los 4 parámetros son A sub I, D sub I, tita sub I y alfa sub I. Esos serían los 4 parámetros que nosotros vamos a identificar en el Navier-Hartenberg. Para eso tenemos que nosotros colocar ejes. Entonces vamos a colocar un eje en articulación I y otro eje en articulación I más 1. Aquí el eje sería en función, ya vamos a ver cómo colocar estos ejes, pero siempre el eje Z está en función de la forma en donde rota el eje.
Es decir, fíjense cómo está tita sub i. Entonces rota respecto a z. Fíjense. Y este también, si está inclinado y está para allá, este rota respecto a z sub i. Entonces tengo z, tengo x y tengo que tener y y z, x, y, z. Y conforme se coloque estos ejes, yo puedo determinar cuánto valen los parámetros que acabamos de determinar. Por ejemplo, fíjense que la d sub i, ya la vamos a poner en forma teórica, pero fíjense cómo sería el d sub i. Básicamente es la distancia que hay entre este eje y este eje, fíjense. La distancia que hay entre estos ejes a lo largo del z. Fíjense. Ya vamos a hablar más sobre esto. Sí. Sino que lo importante es que ustedes vean viendo los parámetros. Miren, fíjense la sub i a lo largo de x sub i, las distancias de los ejes a lo largo del x sub i. Alfa, fíjense, aquí está el z, es el ángulo entre los ejes z. Y tita es la rotación a lo largo del eje z. ¿Sí? Ya vamos a, como les digo, a definir estos parámetros, pero es importante que lo vean cómo sacan de aquí y cómo son estos parámetros, ¿sí? De lo que acabo de explicar, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Porque vamos a seguir avanzando. Doc, una pregunta. ¿Este método es solo para este tipo de robots? Método, o sea, el tipo de robot se refiere a manipulador. Sí. Sí, correcto. Es para manipuladores robóticos. Pero puede ser para cualquier tipo de manipuladores robóticos, de cualquier estructura, de cualquier forma. Sí, para eso sirve. Más bien, imaginémonos ahora la proyección de lo que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que anteriormente hacíamos con la ley de senos, proyecciones de los robotitos? Es decir, si yo tengo un robot, por ejemplo, así. Ya. Acuérdense que a mí lo que hacía eran las proyecciones del robotito. Y usábamos, por ejemplo, si este es L2 y esto sea L1, lo que hacíamos era la proyección. Si se hago en X, por ejemplo, ¿cómo sería? La proyección de este robotito respecto a X. La proyección de este robotito, de esta eslabón respecto a X. Y si es la altura, esta respecto a Y, esta respecto a Y. Es la suma de las Y's. Ahora, fíjense si esto fuera un robot de este tipo, donde está la articulación doblada, o donde está la articulación como un codo subido, como está aquí. Yo les pregunto, ¿es fácil ver la proyección? Por ejemplo, aquí digamos que aquí está el eje. Por decirles, aquí se encuentra el eje. Z. X. Y. Yo les pregunto, ¿es fácil ver la proyección de esta articulación sobre esto? No. No. No, correcto. No es fácil ver la proyección. Entonces,
Cuando son robots ya más complejos, tratar de hacer estas proyecciones que nosotros decimos de leyes de cosenos senos no es tan fácil. Imaginémonos robots como estos. Voy a moverme un poquito, ¿sí? Bien. Robots como estos, por ejemplo. Fíjense. ¿Cómo hacen la proyección? Por ejemplo, fíjense que este robot primero se mueve así, luego se mueve así, luego se mueve en forma prismática así, luego se mueve en forma rotacional así y en otra forma rotacional así. Entonces yo les pregunto, ¿cómo sería la proyección de esta rotacional respecto a este eje? Si tengo estas rotaciones, tengo estas rotaciones, estas rotaciones. Yo les pregunto, ¿es o no es complicado hacer estas proyecciones así ya de lo que hemos visto en el modelo geométrico? Claro. Entonces, ya para este tipo de robot, hacerlo por método geométrico se vuelve sumamente complicado. No digo que no se puede hacer, se lo puede hacer, pero se vuelve complicado. Entonces, ahí es donde nace el tema de hacerlo por de Navier-Hartenberg, ¿sí? Entonces, por de Navier-Hartenberg sí se puede hacer cualquier tipo de robot y se puede generalizar esta ley de matriz de transformación homogénea que vamos a ver cómo para este tipo de robot, ¿sí? No sé si se entiende por qué vamos a utilizar de Navier-Hartenberg, jóvenes aún. Chido. Ya. Entonces, vamos poniendo definiciones para poder entendernos, ¿sí? Ya. Primero pongamos cuáles serían las reglas para determinar sistemas de coordenadas. Por ejemplo, aquí está. Debe esperarse un ratito, déjenme ver si abajo los tengo también. Si abajo los tengo, ya. Entonces vamos poniendo cómo calcular los parámetros de Navier-Hartenberg. ¿Se acuerdan que habíamos visto 4 parámetros? Estos son los 4 parámetros de Navier-Hartenberg. Vamos a empezar con tita sub i, d sub i, a sub i. Y les voy a ir explicando para que puedan entenderlo y luego vamos a hacer ejercicios para que puedan comprender, ¿sí? A ver, vamos copiando y luego les explico para que les quede claro. O les voy explicando de uno en uno. ¿Qué sería mejor para ustedes? De uno en uno, creo, loco. De uno en uno. Ya, perfecto. Entonces vamos viendo tita sub i. Ya. Dice, ángulo de la articulación del eje X sub i al eje X sub i respecto al eje Z sub i menos 1. Entonces me voy acá, ya regreso. X sub i. X sub i. Ángulo entre estas de aquí respecto al Z sub i menos 1. En pocas, generalmente cuando tienen ustedes, por ejemplo, ese tipo de articulación, le voy a mover para que ustedes lo puedan entender. Por ejemplo, tienen este tipo de robot. Esta es rotación. Aquí pongo el Z respecto al eje de la rotación. Si pueden ver, el Z estaría como para la pantalla. No sé si lo pueden ver. Jóvenes, porque aquí está X, está Y y Z estaría para la pantalla. Sí, Fíjense, sí. Sí, correcto. doctor. Fíjense que teta sub i se mueve en referencia al Z. ¿Sí lo ven? Teta sub 2 se mueve en referencia al Z. Entonces, ese es el tita que tenemos que ver. Es respecto al X, el X sub 1, ¿dónde se encuentran? Entonces gira en este plano. Gira en este plano porque está respecto al X sub i. Eso es lo que me está diciendo tita 1. No sé si se entiende esa parte, jóvenes. Sí, Doc, sí se comprende. Ya, avancemos, por favor. Ya, ese sería el tita sub 1. D sub i. A ver, copien y les señalo cómo se calcula el D sub i.
Dice, distancia desde el origen del sistema de coordenadas y ésimo hasta la intersección del eje Z sub i con el eje X sub i a lo largo de Z sub i. Ya vamos a entender esto. ¿Me puedo mover o todavía están copiando el D sub i? Jóvenes, por favor, respondan, no se queden callados. Ya Se puede mover nomás. Sí, ya se puede mover. Ya, muchas gracias, jóvenes, muchas gracias. Vieran lo extraño que es que si ustedes no responden cuando uno está aquí en clases virtuales, en clases es diferente porque yo les puedo ver o si avanzan, no avanzan, entienden, no entienden. Pero en clases virtuales, si ustedes no me realimentan, me es difícil entender cómo voy avanzando. Por favor, les pido, contesten cuando les pregunto, ¿sí? A ver, entonces entendamos el de sub i. Nuevamente, dice que es la distancia del origen del sistema de coordenadas. Y sub i menos 1, fíjense. Este sería el origen de coordenadas, ¿sí o no? El un eje de coordenadas y este sería el otro eje de coordenadas. Tengo dos ejes de coordenadas. Ya. Dice que es la distancia desde el origen del sistema de coordenadas i menos 1, que sería este, hasta la intersección entre z sub i menos 1 y el x. Fíjense. Entonces, este es el origen de coordenadas. Y luego tengo que lanzar una proyección de z y x sub i. Fíjense. ¿Dónde se cortan? Se cortan aquí, ¿sí o no? Jóvenes. Sí, Doc. Sí. Doc. Sí. Entonces, desde aquí hasta acá es la distancia de sub i. ¿Pueden ver? Sí, Doc. Sí, Doc. Ya vamos a hacer ejercicios para que les quede claro, ¿no? O sea, eso es importante porque sí, no es fácil esta teoría y con ejercicios se aclara bastante, pero si no lo vemos la teoría, es muy difícil hacer los ejercicios, por eso es importante esta parte teórica, ¿sí? Entonces, fíjense cómo calculamos el d sub i, ¿sí? Origen, z, x y encontramos el d sub i. Vamos al otro elemento. En este caso es a sub i. Copien, por favor, y ya les explico cómo se calcula el a sub i. Doc, una pregunta. ¿Cómo identifico el plano I-1 del plano I? ¿O Ya. es dependiendo de qué articulación se mueve primero? Sí. Ya me paso al gráfico y le explico lo que me acaba de decir, ¿sí? No sé si puedo pasarme ya al gráfico o todavía no. Sí, Doc, ya. Sí, Doc. Sí, ya copiamos. Por mí también. Ya, gracias.
Entonces, la pregunta que dice la compañera, ¿cómo identifico cuál es la articulación I Z menos 1 o la I más 1? Ya. Por ejemplo, ustedes cuentan, por ejemplo, como la articulación 1, articulación 2. 1, articulación 2. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy moviendo siempre en esta, fíjense, en la articulación siguiente, si fuera esta 1, fuera 2, esta, por ejemplo, si fuera 1 la I, esto sería 0. Esta sería la articulación 0 y esta sería la articulación 1. Es decir, siempre existe una menor. Por ejemplo, si este es Z sub I, pero tita sub I o la articulación 1, esta sería los ejes 0. Si esta es la articulación 2, este sería el eje 1. Entonces, siempre los ejes se leen desde la articulación 1 y se hace I menos 1. Articulación, por ejemplo aquí, I más 1, entonces sería la articulación I porque es I menos 1. ¿Sí? Entonces, siempre es una articulación menor. Ahora, ¿cuál se lee una respecto a la otra? Siempre se lee dependiendo de donde me pongo en la articulación. Por ejemplo, si yo estoy en esta articulación, este sería Z menos I, este sería I. Si estoy en esta articulación, este sería Z I menos 1. No es fácil verlo en este momento porque no hemos hecho ejemplos, pero esa sería la explicación de cómo entender cuál es el Z sub I o Z sub I más 1. Es decir, dónde me paro en la articulación, si me pongo aquí o me pongo acá. Vuelvo, insisto, si esta sería la articulación 1, esta sería el eje 0. Y si ustedes pueden ver, sería la I menos 1. No sé si con eso se explica, por favor, lo que me acaban de consultar. Sí, Doc. Gracias. Ya. Entonces, fijémonos en la A. Fíjense lo que dice. Bueno, primero la anterior. A ver, vamos con la anterior. La anterior, fíjense que era justamente este de aquí. Era como que era este eje con este eje de acá. Sí. Y la intersección es la que me daba eso. Ahora, fíjense lo que dice para el A. Distancia de separación entre el eje Z sub I con el eje X sub I. Z sub I menos 1, X sub I. ¿Sí ven que es la misma? Sería este y sería este. Pero la diferencia es que antes, justamente cuando me hablaban de yo veía alrededor de Z sub Z I menos 1. Ahora me dice que tengo que ver alrededor de X sub I. A ver, jóvenes, cuando yo hablo hago este con respecto a este, la intersección, pero miro cómo se ha desplazado respecto a este Z sub I menos 1. ¿Se ha desplazado o no se ha desplazado de D sub I? Sí. Ahora, yo miro cuánto vale la. Fíjense. Nuevamente fijo, pero ahora tengo que medirle alrededor de X sub I. Cuando hablo de la, miro en X sub I. Cuando hablo de I, miro en Z sub I menos 1. No sé si se entiende esa diferencia, jóvenes. Sí, Doc. Sí, doctor. Sí, Doc. Ya, gracias. Entonces, la distancia en referencia al X sub I, eso no es todo esto. Sí. Y por eso es que es esta respecto a esta. Y ese es el A. ¿Sí? A ver, sigamos. Vamos viendo el alfa, por favor. El alfa. Copiamos el alfa y les explico el alfa.
A ver, vamos viendo. Dice, el ángulo de separación del z sub i al eje z sub i respecto al eje x sub i. Ahora, vamos viendo aquí. Sería, ahora vemos el z sub i. Este de aquí sería paralelo a este de aquí, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Entonces lo que me dice, este sería este sería z sub i menos 1 respecto al z sub i. ¿Sí le ven? Entonces, si estas articulaciones no estuviera inclinada, estuviera recta, esta articulación, esta no es igual, se pone en z sub i menos 1. Sí. Sí. Entonces, cuando son articulaciones, por ejemplo, en este tipo, el z sub i, en este tipo, como estamos viendo en la pantalla, aparece un alfa. Pero si fueran articulaciones como, por ejemplo, este tipo de que no hubiera rotación, el z sub i sigue siendo el z sub i acá. Sí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo aquí con este aquí. Ya. Yo les pregunto, en este brazo, ¿para dónde está el z sub i? A la pantalla. Sí. Este z sub i de acá, ¿para dónde está? A la pantalla. ¿Y este de acá? Igual. Igual. Correcto. Entonces yo les pregunto, si yo les junto a los tres en un solo punto, ¿tienen un ángulo o son paralelos? Paralelos, ¿no? Paralelas. Correcto, son paralelos. Entonces, en este tipo de robot, fíjense que los z son paralelos. Entonces, ¿cuánto valdría alfa? 0. 0. Correcto, porque no existe ángulo. La única manera que existe un alfa es que este esté doblado para adentro, por ejemplo, o para afuera. No sé si me hago entender. Sí. Y ahí se encuentra el alfa sub i. ¿Sí? Listo, jóvenes. Como les vuelvo, insisto, vamos con ejercicios. Vamos a tratar de entender mejor esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, hagamos lo siguiente. Hagamos procedimiento para asignación del sistema de coordenadas de los elementos. Vamos a copiar. Básicamente es un procedimiento el que tenemos que seguir. Entonces lo que vamos a hacer es copiar y bueno, el día de hoy ya no alcanzamos a hacer un ejemplo, pero en la próxima clase vamos a hacer un ejemplo. Esperemos a copiar todo el procedimiento del día de hoy, ¿sí? Nos pongamos por favor procedimiento para asignación del sistema de coordenadas de los elementos. Este es el procedimiento de Navier-Hartenberg. Les voy a ir explicando para que ustedes lo vayan copiando y vayan tomando apuntes, por favor. Sí. A ver, el primero dice establecer. A ver, podemos copiar el primero y les explico. Copiamos el segundo y les explico. ¿Les parece de esa forma? Sí. Sí, doctor. Sí. Ya. Gracias. Entonces, a ver, copiamos y hacemos aclaraciones. A ver, les doy un minutito para que copie.
Ya, lo que me dice es que, digamos que yo tengo un brazo como el que ustedes están viendo en el sistema. Lo que me dice es que lo primero que tengo que hacer es colocar un eje de referencia, un sistema de coordenadas en la base. Esta sería la base. Entonces aquí voy a poner un eje de coordenadas, X, Y y Z. Dice, en la base con el Z sub 0 a lo largo del eje del movimiento de la articulación. Si la articulación tuviera este movimiento, así, en este sentido, y aquí estuviera el tita, pues sería así. Uy, qué feo que esté ese color. Muy gayista. Ya. Yo tengo aquí una articulación en este sentido. Yo les pregunto, si la articulación está en sentido, ¿para dónde estaría el eje Z? Por la pantalla. Correcto. Estaría para la pantalla. Entonces el eje Z estaría aquí para la pantalla. Y debe usarse la regla de la mano derecha. Entonces, si yo pongo que este de aquí, le pongo este, y esto es X sub 0, la pregunta es, ¿dónde estaría el Y sub 0? A 90 grados. 90 grados, pero ¿para dónde? ¿Para arriba, para abajo, para atrás, para adelante? ¿Para dónde estaría? Para... Hacia la izquierda no está. Hacia la izquierda. A ver, acá o acá. Opción 1 o opción 2. 1. Opción 1. Se mueve. Uno. Correcto. Como lo- Ustedes tendrían aquí un sistema. Aquí. Y ese sería el Y sub 0. Porque fíjense, la regla de la mano derecha me dice que los dedos están en X, se cierra hacia Y y el eje está respecto a Z. Entonces siempre vamos a colocar, lo primero que tenemos que hacer es colocar un eje de referencia X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, donde lo primero que hacen es colocar el Z sub 0 en referencia al movimiento de la articulación. El X generalmente se pone hacia afuera o al lado derecho del eje, tal como están viendo ustedes ahí, y el Y sub 0. ¿Sí? Ya vamos a ver que dependiendo cómo se pongan las articulaciones, se va a poner el X sub 0. Vamos a ver otros ejemplos. 2. No sé si tienen una pregunta sobre esto primero, jóvenes. No, doc. No, doc. Perfecto. Vamos 2. Dice, establecer los ejes de las articulaciones. Dice, establecer los ejes de las articulaciones. Ya, aquí tengo la una articulación. Aquí tendría otra articulación, ¿sí o no? Y aquí tendría otra articulación. Yo les digo, ¿qué sería lo mejor? ¿Para dónde debería colocarse Z? ¿Debería o no debería colocarse para la pantalla este Z? Sí. Sí. Y ese también para la pantalla, ¿sí o no? Entonces mi pregunta es, ¿puedo o no puedo colocar los ejes X muy parecidos para que cuando al momento de multiplicar no tengan rotaciones? Sí, sería más conveniente. Correcto. Entonces le pongo aquí X. X1. Entonces le pongo el X1. El otro sería aquí arriba. Y1. ¿Cómo sería este de acá? Y2. Y eso es lo otro que tengo que hacer. Colocar los ejes.
A ver, el 3 no le copiemos, sí, porque es algo que ya lo hice. Está una sola, copiemos el 4. El 4 sería nuestra 3. Sí, por favor, el 3 no lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer el 4. Copiemos, por favor, el 3, el 4, que sería nuestra 3. Ya. El tema es, ¿dónde lo coloco el X sub I? Por ejemplo, a mí se me ocurrió colocarlo hacia la derecha. Mi pregunta es, ¿por qué no lo coloqué hacia arriba? ¿Sí o no? Y luego poner el Y sub 0 hacia abajo. No sé si me hago entender. Entonces, lo primero que tienen que poner es el Z, luego el X. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le puse el X así hacia la derecha? Y no lo puse el X para arriba, y en tal caso el Y sub 0 hubiera quedado para acá. No sé si me hago entender, jóvenes. Por el movimiento del brazo, tal vez. Sí, 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 por el movimiento del brazo básicamente, porque el brazo tiene X, tiene y tiene Z, por eso es básicamente que lo puse en esa forma, ¿sí? A ver, jóvenes, por el tema de tiempo vamos a quedar el día de hoy ahí. Vamos a seguir haciendo esto y la próxima clase vamos a hacer unos 2 ejemplos o 3 ejemplos de Navier-Hartenberg para que ustedes lo tengan bien claro, ¿sí? Vuelvo, insisto, no es fácil ver esto al principio, pero una vez que ya lo piensan a trabajar, se ve más fácil esto, ¿no? No sé si tienen alguna duda sobre lo que acabamos de ver el día de hoy. No, doc, de mi parte no. No, está bien. No olviden que seguramente les voy a poner el deber. El deber es para 8 días. Les voy a subir el deber, si no es hoy, máximo mañana. Son 2 ejercicios que se les va a subir sobre el tema de determinar un modelo cinemático geométrico, ¿sí? Y el de velocidad, que es lo que acabamos de ver el día de hoy también, ¿sí? Quedamos ahí, jóvenes, y nos veríamos la próxima clase, ¿sí? Que tengan una buena tarde. Gracias, doc. Gracias, Doc, igualmente. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta luego.